Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Bienvenidos a Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy vamos a dialogar con el doctor Olmedo Farfán González. Él es analista económico, experto en banca internacional, análisis de riesgo y finanzas públicas, director de South Florida International College, director ejecutivo externo de Standice Consulting en Washington, D.C., y pues un comentarista de los temas de la realidad nacional. Las perspectivas económicas del 2026 es el tema con Olmedo Farfán. Vamos a saludarlo, a darle la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Olmedo. Jimmy, muy buenas noches a usted, a todos los que hacen la radio y también a la audiencia, ¿no? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador TV. Olmedo, nos gustaría comenzar esta conversación pidiéndole a usted un balance, una evaluación de cómo analiza el año económico 2025, año económico que va a terminar en más o menos entre 3.8 y 4% de crecimiento, pero entendamos bien si ese crecimiento se puede sostener en el 2026. ¿Cómo ve el 2025? ¿Cómo lo vio? Es bastante preocupante, Jimmy, ¿no? Y comencemos de esta manera, algo muy simple y muy didácticamente. El indicador de la actividad económica, que es con los gobiernos se guían, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, toda la actividad productiva de todos los sectores en un país. Es cierto, hay estimaciones como las que ha mencionado que crecerían, de acuerdo a la CEPAL, ¿no? Y otros organismos, entre un 3.2 y un 3.8. Pero recordemos, estas son cifras provisionales. Generalmente cuando el FMI las revisa, resulta que no llegan sino al 2.2, 2.25, ¿no? Eso primero, o sea, no nos mostremos tan optimistas desde un inicio. Lo preocupante es la forma como ha crecido o por qué no ha crecido más el Producto Interno Bruto. Recordemos, el Producto Interno Bruto es una ecuación muy simple. Se mide el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y la balanza comercial. Y con esto vamos a analizarlo uno por uno de manera muy rápida. Consumo de los hogares, la famosa C de la ecuación. Lógicamente, el SRI ha dicho que ha habido un total de ventas estimadas inicialmente de 265 mil millones de dólares en el año 2025. Ciertamente impresionante, ¿no? Muy grande. Y esto, digamos, comparamos a la recaudación tributaria que bordea los 25 mil millones, ¿no? Que hablaremos después. Pero aquí entonces cabe la pregunta. En un país en que el empleo todavía no ha crecido sustancialmente, en que no vemos generación de empleo nuevo, entonces, ¿cómo se explica esto del crecimiento impresionante en las ventas? Lógicamente aquí, Jimmy, voy a tener que ser bastante crudo en el análisis y decir, simplemente esto se debe a que hay un exceso de circulante o bastante liquidez, es decir, bastante dinero en la economía, producto de actividades subterráneas e ilegales, ¿no? Y esto se lo demuestra día a día con lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Claro, es la llamada, Olmedo, es la llamada, pues, economía paralela, ¿no? Tienes toda la razón. Solo un puntito para ir intercambiando ideas. En esto de la generación de empleo, Olmedo, el Banco Central, el INEC, etcétera, indican que hubo un incremento de empleo, no dice si empleo pleno, pero de más o menos 350 mil personas. ¿Esto sí es posible considerando el incremento de las ventas, por ejemplo, del movimiento de la economía? No necesariamente, Jimmy. El mejor indicador y para verificar el crecimiento de ese empleo sería ver, digamos, cuántos asegurados nuevos hay en el IE, ¿no? Y muchas veces como que no es compatible la cifra, ¿no? He estado revisando, inspeccionando y veo que todavía no se comprueba eso, ¿no? Entonces, generalmente las estimaciones del INEC y del gobierno tienden a ser demasiado optimistas, ¿no? Pero, como les repito, es en el IES donde verdaderamente se ve eso. Y también se puede catalogar en esa manera si es un empleo adecuado o es un empleo no adecuado, ¿no? Claro. El otro factor que mencionaste, o mencionó, Olmedo, usted, es el de las exportaciones. Las exportaciones también han tenido un crecimiento muy fuerte en el 2025.
Sí, si vemos la balanza comercial, pero también veamos exportaciones menos importaciones, ¿no? Entonces, aparentemente hay un superávit comercial que llega a unos 350 millones de dólares, que tampoco es muy significativo. Es decir, hemos importado también bastante, ¿no? Y lógicamente estos son bienes de consumo, etcétera, donde no tanto bienes de capital, sino bienes de consumo, ¿no? Ya, veamos el otro indicador que les decía. Ya hemos visto consumo en los hogares, el otro es la inversión. ¿Ya? Gasto la inversión, público. Ya lo veremos. Inversión y gasto público, ya, ok. Sí. La inversión en realidad no ha crecido mucho. Vemos que el gobierno con mucha euforia menciona que si triplicó, duplicó la cifra en el último trimestre a 524, 560 millones de dólares, ¿no? Sí, ciertamente, para un trimestre sí es significativo, pero en realidad el balance comercial que tenemos, es decir, exportaciones menos importaciones, es el que decía que no llega sino a unos 300, 400 millones de dólares, ¿no? Lo cual no es suficiente. Eso en cuanto a la balanza comercial. Es decir, nos hemos concentrado únicamente en los típicos productos, en los mismos de siempre, que son camarón, que lógicamente son ventas impresionantes del camarón al exterior, ¿no? Y entre otros productos no tradicionales, ¿no? Ya. Pero Olmedo, sí, perdón de la interrupción, es el problema cuando es en Zoom. Continúa, por favor, Olmedo, continúe. Sí. Lo preocupante es el nivel de inversión extranjera en el país, ¿no? O sea, que se llegue a 800 millones o a los 1.000 millones, Jimmy, en un país con todo el potencial que tiene, es realmente vergonzoso. No logramos crecer en inversión extranjera debido a múltiples motivos, entre ellos, primero, la inestabilidad jurídica. Ya. Seguimos con este cuento años y décadas, no se respetan los acuerdos, no se respetan los contratos, primero. Segundo, el clima de inseguridad que se vive en el país. Yo creo que este es el factor principal, ¿no? ¿Quién quiere venir? ¿Qué empresa quiere venir al Ecuador a invertir en un país donde hay que pagar vacuna, ¿no? Y donde la corrupción también es tan amplia que tiene que haber gastos no presupuestados dentro de los balances de estas empresas que están interesadas para poder operar en el país, ¿no? Y vemos el fracaso de otras, ¿no? Entonces, realmente, esa euforia que demuestra el gobierno en cuanto a lo que es inversión extranjera en el país, digamos, no es tal. No hay motivo para tal. Pero Olmedo, ¿cómo entender entonces, Olmedo, que con todos estos factores que está anotando, el crecimiento igual, vamos a tomar las cifras que hay, ya sabemos que más adelante puede modificarse, puede llegar al 3.8%, entonces ¿cómo creció la economía? Mágicamente no ha de ser. No, aquí viene, Jimmy, el asunto, vamos al otro componente. Todo esto, eso es lo bueno en economía, no se va descifrando cada uno de los indicadores. Gasto público, ¿ya? El gasto público sencillamente se redujo a su mínima expresión. Entonces, al ser componente del PIB, cuando tienes un gasto bajo, lógicamente, es preocupante también porque se sacrificó tanto para un logro económico que es simplemente mostrar una cifra en el PIB que crece tanto, pero ¿a costa de qué? El gasto público en el Ecuador realmente fue demasiado bajo. Hubo ministerios que apenas lograron ejecutar el 50-55% del presupuesto asignado. Entonces, lógicamente, esto se ve reflejado en la ecuación del Producto Interno Bruto, ¿no? Mira tú que la educación en realidad se redujo al máximo, el gasto en salud fue mínimo, el gasto en defensa también fue mínimo. Incluso con ese aporte del 3% extra en el IVA, no se supo racionalizar el gasto en su totalidad, ¿no? Obra pública e infraestructura también, no hay tanta, digamos, obra que se ha hecho en el país, y esto se refleja, ¿no? Fácilmente. Más bien todo se dedicó al servicio de la deuda, ¿no? 8.800 millones se canalizaron aproximadamente al pago de la deuda, que son intereses más las amortizaciones.
Y Olmedo, perdón de la interrupción, disculpa la sí. interrupción, pero has tocado un punto importante, lo de la deuda. Lo que pasa también con la deuda es que se venía pateando la pelotita más adelante y resulta que ahora le ha caído peor en el 2026, donde hay que pagar un dineral por concepto de intereses de la deuda externa. Sabemos que esto se venía empujando para que le toque a otro, como suele pasar en casi todos los países, ¿no? Exacto. Mira que la deuda pública consolidada en el 2025 era de 85.000 millones a septiembre del 2025. ¿Cómo ha crecido la deuda? Claro. Nosotros, si estamos refiriéndonos a hace unos 6 años, 7 años, bordeaban los 48.000 millones, 60.000 millones, entre esas cifras, ¿no? Claro. Y hoy nos encontramos con 85.000 millones en el caso de Ecuador. Es la cifra más alta registrada en la historia del país, ¿no? La deuda externa, digamos, hemos hablado de la deuda pública consolidada, ajá, que es interna y externa, sí, equivale a 48.280 millones, que significa el 52.5% del Producto Interno Bruto. Claro. Ya, cuando generalmente por estándares no debería sobrepasar un 20-25% de la producción nacional, ¿no? En este caso la tenemos más de la mitad. Y la deuda pública que aumentó en 2.450, 2.430 millones entre septiembre del 24 a septiembre del 25. Claro. Aquí viene lo interesante y lo preocupante para el 2026, ¿no? Perdón, Olmedo, vamos a hablar justo del 2026 después de un momentito, sí, después de la pausa, porque ya has hecho el diagnóstico de todo lo que ha pasado en el 2025 y por qué este crecimiento no necesariamente puede generarnos optimismo de acuerdo a tu criterio. Está el diagnóstico. En el segundo bloque, Olmedo, te vamos a pedir que canalicemos la conversación a ver qué debe hacer el país para corregir las cosas que no se hayan hecho bien en 2026, para por lo menos mantener esos niveles de crecimiento. El doctor Olmedo Farfán González, al regresar aquí en Ecuador TV en cuestión de minutos. Estamos de vuelta con el doctor Olmedo Farfán González, analista económico, experto en banca internacional, análisis de riesgo y finanzas públicas, director de South Florida International College y director ejecutivo externo de Standice Consulting en Washington, D.C. Estábamos conversando en el primer bloque del diagnóstico, digámoslo así, de lo que fue el año 2025 en materia económica. Ahora pasemos al 2026. Gracias por acompañarnos, estimado Olmedo. A ver, en el año 2026 tendremos sin duda un problema muy serio que es el servicio de la deuda. Como un consuelo se puede decir, está el riesgo país en 490 puntos, lo que quiere decir que podemos acceder a préstamos no tan costosos. Sin embargo, esto no es todo. La pregunta es, ¿qué se hace para mantener unos razonables niveles de crecimiento? Perfecto, Jimmy. Mira, como acabas de mencionar, el 2026 se muestra preocupante por el endeudamiento que tenemos, ¿no? Uh-huh. La proyección para el 2026 es de que los pagos de deuda, ¿no? Más o menos están entre los 8.500 a 9.500 millones, estimado. Y luego hay pagos al Fondo Monetario Internacional que más o menos bordean los 1.200 millones, ¿no? Para el próximo año. Lo cual es, como dije, digamos, va a ser bastante difícil para el gobierno. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo importante? Ya hemos dado el diagnóstico, claro. También muchas veces dicen que los economistas no damos soluciones. Claro, vamos a dar. Ahora la receta, ahora la receta, Olmedo. Ahora la receta. Mira, veamos primero, el país enfrenta y ha enfrentado durante décadas problemas estructurales que lo han mantenido estancado, ¿no? ¿A qué me refiero con problemas estructurales? Y de aquí van a salir las sugerencias. Primero, tenemos un Estado demasiado rígido y caro. Más que nada, más del 80% del presupuesto general del Estado está comprometido en salarios de la burocracia, pagos de deuda,
subsidios y transferencias obligatorias. Con esto no voy a decir que se reduzca la burocracia, por ejemplo, sino más bien se sepa racionalizar el gasto. Tenemos muchas entidades que realmente duplican sus actividades. Te pongo un ejemplo. Tenemos el Ministerio de Educación Ministerio de Educación. Al mismo tiempo tenemos Viceministerio de Educación Superior. Al mismo tiempo, que era la ex-CENESID, tenemos el CES, Consejo de Educación Superior, y por otro lado otra institución que es el CASES, Consejo Nacional de la Acreditación Universitaria. Ese es un ejemplo. ¿Para qué? ¿Por qué no fusionarlos? ¿Ya? ¿Por qué mantenerlos independientemente? Entonces ahí tenemos un exceso de instituciones y tenemos un exceso de burocracia. Estaríamos hablando de una optimización del gasto, ¿no? Exacto. Racionalizar y optimizar, no necesariamente recortarlo drásticamente. Todo es cuestión de saber jugar con las cifras, como lo hace un buen contador en una empresa, ¿no? Te comienza a racionalizar los distintos rubros y de esa manera, digamos, equilibra el balance de la empresa. Esto deja muy poco espacio, Jimmy, para la inversión, para la innovación o la capacidad de reaccionar ante cualquier crisis. El Estado gasta mucho, pero gasta mal. Esa es la frase. Entonces, de allí viene la sugerencia. Racionalicen el gasto, señores. Segundo, una dependencia excesiva. Seguimos dependiendo del petróleo, Jimmy, y ahora de la minería. O sea, seguimos con ese modelo extractivista. Créeme que yo veo aquí, por ejemplo, voy a Walmart aquí y veo la cantidad de productos industrializados ya, agrícolas, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, y no se ve nada de Ecuador, excepto chifles. Te pongo como ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos un potencial que es la agricultura, pero que no se quede en materia prima, sino que se incentive la industrialización de esa producción agrícola, de manera que podamos competir y estar presentes en mercados internacionales, ¿no? O sea, los ingresos petroleros netos, Jimmy, ya no son significativos. ¿Sabes a cuánto ascienden? Los netos no ascienden a más de $400 millones. Claro, imagínate. Pero justamente por eso, Olmedo, el comentario era, más bien ya hemos empezado a dejar de depender, entre otras cosas, porque las políticas petroleras no han sido las más acertadas, y también Constitución del 2008, tantas trabas, tantos derechos de la naturaleza y etcétera, que minería y petróleo están como en un rinconcito esperando que haya un espacio, porque la producción, como bien lo dices, ha bajado más bien, ¿no? Entonces, no sé si sea prudente, sin que esto signifique dependencia, trabajar también en abrirle puertas a la empresa privada para que pueda invertir en estas áreas, ¿no? Exacto, lógico. Esa apertura que hay, de manera que se pueda hacer. Si se quiere seguir con ese modelo extractivista, pero que se lo haga bajo reglas claras, y también, digamos, preocupémonos, no nos despreocupemos del manejo ambiental, ¿no? Entonces, estas empresas mineras muchas veces lo que dejan en el país son las regalías, Jimmy. Claro. Y entonces, todo, digamos. Claro. Exacto. Entonces, en lo que hay que trabajar, según nos dice Olmedo, es en el sector agrícola, básicamente. Exacto, industrializarlo. ¿Ya? Te pongo como ejemplo para que, digamos, la audiencia lo vea. Tenemos banano, ¿no? Exportamos banano, pero ¿por qué no puré de banano? ¿Ya? Tenemos leche, ¿por qué no exportamos suero de leche en polvo? Que aquí tiene una demanda inmensa el suero de leche por los ejercicios, es lo que da la proteína, pues, ¿no? Exportamos pitahaya, pero no exportamos mermelada de pitahaya en cantidades industriales. Exacto, esos son ejemplos. Entonces seguimos envueltos en materia prima, pitahaya, el banano. Mira tú qué éxito está teniendo la exportación de chifle, por ejemplo. Los mercados aquí sí están llenos de ese producto ecuatoriano, tiene una gran demanda, pero hay muy poca producción exportable, ¿no? Entonces, esto demuestra que el modelo tiene que cambiar. Y como tú dices, felizmente nos hemos dado cuenta que ese modelo petrolero ya prácticamente no resulta, ¿no? Entonces, canalicemos todo y que el gobierno sepa, digamos, incentivar ese tipo de exportaciones nuevas, ¿no? Claro, Olmedo, quería decirte, por ejemplo, a propósito de lo que me has dicho,
ejemplo, las mejores papas del Ecuador están en el Carchi, es una provincia que produce la mejor papa, quién sabe si de América Latina, y no hay industrializadas las papas fritas o de qué sé yo qué presentación para exportar. Creo que allá vas, ¿verdad? Exacto, lógico, allá va. El otro tema, Jimmy, la baja productividad del país. Ya. No hay innovación, ¿no? No hay una política que promueva la innovación tecnológica en el país. O sea, hay un divorcio total entre la academia y el gobierno prácticamente, ¿no? Ya. Donde el gobierno no se respalda en las entidades académicas, que son las que generalmente propician este tipo de innovaciones, ¿no? Por las investigaciones que se hacen. El gobierno no hace investigación. Entonces, las universidades lo hacen. Entonces, dejen ese divorcio, comiencen a unar esfuerzos, ¿no? La educación no está alineada con el mercado laboral, Jimmy. Seguimos sacando, y no por, digamos, despreciar, ¿no? Sino que seguimos graduando abogados, filósofos, sociólogos, cuando el país no necesita eso. El país necesita es inteligencia artificial, el país necesita inteligencia de negocios, el país necesita agronegocios. Esas son las carreras, pero no estamos de una u otra manera controlando lo que las universidades están ofertando. Tiene que haber una política de educación superior clara, ¿ya? Tercero, Olmedo, perdona la interrupción, pero el gobierno puede hacer por sí, ante sí, eso de intervenir en las universidades, sentarlos a los rectores, decirles, a ver, a partir del próximo año esta carrera la tenemos que reducir a tantos estudiantes y abramos estas 4 carreras. ¿Puede? Puede, ¿sabes por qué? Más que nada en las universidades que reciben los fondos públicos, las asignaciones directas. O sea, tienen que cumplir con ciertos indicadores, pues, Jimmy, que son las que forman masivamente, ¿no? Las universidades públicas. Entonces el gobierno puede decir fácilmente, señores, sí, vamos a seguirle transfiriendo los fondos a los que ustedes tienen derecho, pero sujétense al cumplimiento de indicadores, pues no solamente cuántos graduados, sino a la calidad de los graduados y a los campos de graduados. Básicamente como lo hace el gobierno con la banca, Jimmy, que le dice tiene que haber tanto para estos sectores, digamos, productivos para la microempresa, etcétera. Entonces lo puede hacer. Ya. Claro. Pero lamentablemente no hay una política de educación superior realmente ni óptima, ni eficiente, ni eficaz. No la hay, en pocas palabras. Claro, ¿no? También regresando un minuto al tema que me decías de la productividad. Ecuador, por ejemplo, tiene un arroz de extraordinaria calidad, pero en cambio en productividad está bastante por debajo de otros países, ¿no? Como Perú, como Colombia, como Brasil, hasta Uruguay, Estados Unidos, Vietnam. La producción sigue siendo baja posiblemente porque sí, hace falta invertir en innovación, que es lo que me estás diciendo, tecnología que hoy se le llama innovación, ¿no? Innovación. Sí, es innovación tecnológica, básicamente. Ya. Mira tú Jimmy, cómo Perú nos ha dado una bofetada moral a nosotros, ¿no? Con toda la producción que tiene. Es increíble el tipo de producción, los bienes, la calidad que está inundando los mercados internacionales. Y recordemos, Perú era considerado, no quiero ser insultante, pero era para el Ecuador, Perú era algo, el patio trasero, como quien dice, ¿no? Claro, era un desierto, sí. Era un desierto y ha fomentado la producción agroindustrial masivamente, ¿no? Penetrando ya en mercados que antes no lograba entrar. Lo otro que tenemos es una informalidad laboral muy alta, ¿no? Más del 50% de los trabajadores en el Ecuador están en la informalidad, lo que implica menos recaudación tributaria, ¿no? Menos aportes al IES, menos impuestos que se pagan, menos estabilidad laboral, menor acceso al crédito y menor productividad. Entonces, de alguna u otra manera, la generación de empleo, Jimmy, y por eso iba, si nosotros tomamos una política agroindustrial, la generación de empleo en los sectores rurales, que son los de mayor pobreza, va a ser mucho mayor. Entonces, básicamente esa es una sugerencia que se le puede hacer al gobierno. Haga una política agroindustrial adecuada. Ya, y sobre todo que genera bastante. Claro, y que implica también efectivas líneas de crédito para poder impulsar todos estos proyectos de gente en el agro, que sí, seguramente con el impulso económico y ojalá con intereses bajos, podría perfectamente invertir en agro y hacer agroindustria para exportar.
que es lo que no tenemos, dice, ¿no? Lógicamente. Y el otro sector, la otra actividad, Jimmy, donde hay un potencial bastante grande, que es el turismo, ¿no? Países como la República Dominicana, que tiene ingresos en turismo cerca de los 7.000, 8.000 millones de dólares, pues, ¿no? Que es impresionante, ¿ya? Pero esto lógicamente va a depender, esta política de turística que no hay, ¿ya? Va a depender mucho del clima o del entorno de seguridad que se pueda ofertar. Claro que sí, entonces, claro que sí. tenemos un entorno con inseguridad y crimen organizado que previene la inversión tanto doméstica como la inversión extranjera, ¿no? Claro. Es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande el que tenemos el próximo año, mi estimado Olmedo. Y aunque no me lo quieras creer, el tiempo se agotó. Recojo de lo que has manifestado, que sí, hay que hacer un esfuerzo enorme, entre otras cosas, por el tema de la deuda, por el que tendremos que pagar el servicio 10.000 millones de dólares, que es realmente una fortuna, ¿no? Y que, bueno, en todo caso, dentro de todo lo positivo, que si se dan los pasos adecuados, el país sí puede salir adelante. Este país es maravilloso, creo que coincidiremos en eso. Sí puede, Jimmy. Lástima que tenemos un sistema político sumamente fragmentado. Mira, eso nos falta. Y justo se me acabó el tiempo. Te iba a decir que esa es una de las razones, Olmedo, por las que este país ha sufrido tanto. Tenemos una de las peores clases políticas de la región. Y en algún otro momento conversaremos a profundidad. Muchas gracias al doctor Olmedo Farfán González, que ha tenido la gentileza de atendernos. Hoy es el último programa de la semana. Volvemos el lunes a las 10 de la noche en Ecuador TV. Gracias, doctor Olmedo Farfán.